Amigos, seguimos con más de Despierta RD y de inmediato recibimos a nuestro invitado de esta mañana. Se trata de Carlos T. Pérez. Él es diputado por el Partido Fuerza del Pueblo de la provincia La Romana. Bienvenido a Despierta, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Bienvenido, Giselle, Carlos. Paola y Gilbert. De Pérez. Así, estoy contento y agradecido de estar aquí con ustedes en la mañana. Muy bien, yo le preguntaba antes de salir al aire, de Pérez, ¿de dónde es ese apellido? Porque conocemos Pérez, Sí. de Pérez. Hay muchos apellidos aquí que tienen... Parece como de casado. Soy casado, pero ese no es el de casado, sería de Mariano en Exactamente. Pues, sí. Sería democrático el hecho de que el hombre pueda llevar el día. Sí, sí. Como ahora estamos en ese tiempo de apertura. Yo no tendría una discusión con eso si fuese como un tema de que puede ser. Ahora, si es como dentro de algunas corrientes ideológicas que se tienen ahora, Ajá. puede implicar que es un cambio más profundo porque tiene un efecto axiológico que no se queda nada más en la posibilidad de que yo tenga el apellido de mi esposa el mío. Exacto. Pero a mí me es indiferente realmente si mi esposa es Saidi Mariano de Pérez o si es solo Saidi Mariano. En mi caso me es indiferente. En esta que es su primera gestión como diputado, ¿cuáles son los proyectos que usted ha, digamos que establecido o va a depositar en favor de Que eso? voy a abrazar. Yo tengo varios proyectos que quiero trabajar. Algunos tienen que ver con la provincia, pero la mayor cantidad de los proyectos que estoy trabajando, algunos ya los tengo completamente escritos para depositarlo cuando lo considere oportuno, tienen aplicación general. Por ejemplo, tengo uno ya escrito que procura que el recurso de casación de los procesos contenciosos tributarios sea suspensivo de pleno derecho. Antes el recurso de casación era suspensivo, ahora a partir de... ¿Es abogado de profesión? Sí. Okay. Ahora a partir de la nueva ley no son suspensivos, excepto algunos que establece específicamente la ley. Entonces imagínate que la DGI te persiga por una deuda tributaria, ya sea real o determinada, tienes una sola oportunidad frente al Tribunal Superior Administrativo, si pierdes te pueden ejecutar, sí, aunque hagas un recurso. Me parece que lo más decente es que tengas la posibilidad de ir a otra instancia, de que otro tribunal pueda revisar. Ese es uno. Tengo también uno que procura reintroducir las disposiciones de la ley 5123, que esta fue la que permitió que mucha gente se organizara tributariamente, que recogiera las deudas, el tema de la mora y todo eso y se pusiera al día. Tengo otro proyecto de ley que versa sobre el silencio administrativo. Estos temas que voy hablando al principio no son tan populares, son temas que... Sí, la gente desconoce bastante, pero pueden, son importantes. Que pueden impactar significativamente la vida de las personas, pero no son, como dicen algunos asesores, no son temas sexy. Uno tiene que ver con el silencio administrativo, ni morboso. Uno tiene que ver con el silencio administrativo, donde si tú le dices, por ejemplo, a una alcaldía que te dé una no objeción de uso de suelo, si al día de hoy no te responde, tú no puedes iniciar, porque el silencio administrativo en nuestro país es negativo. Hay otros países donde el silencio administrativo es positivo. ¿Qué quiere decir? Cuando la institución calla, tú puedes Si no me respondes, quiere decir que puedo hacer. Entonces, no se imaginan ustedes cuántos proyectos se queda porque turismo, medio ambiente y todas las instituciones se toman 3 y 4 años para darte... Aquí hasta para cortar una mata hay que tener un permiso de medio ambiente. Para darte para una construcción por eso. Eso es así. Tengo uno también que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado. Okay. Pongamos el mismo ejemplo del silencio administrativo. Si tú tienes un proyecto habitacional o turístico en una área turística propiamente, una playa, tú requieres permiso de medio ambiente, además de obra pública para la construcción, también lo requieres de turismo. ¿Qué puede pasar? Conozco un caso puntual. 4 años después es que te dan la licencia, pero tú vendiste en plano. Entonces lo que te costaba $100,000 construir en este momento, ahora te cuesta $500,000 construirlo. Entonces alguien debe pagar por eso. A propósito de ese tema, que era un tema que iba a traer, de la provincia. Antes de salir del tema, por favor, que precisamente tengo un tema con esa situación, de que cuando se compra en planos y se incrementan los precios de los materiales de construcción o se incrementa por alguna otra razón el valor del inmueble, a las personas se les quiere cargar hasta un 40% más del costo inicial que ya fue contratado, pero hay un vacío legal en ese aspecto. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? No hay vacío legal. El comprar en plano o comprar siempre es un acto civil y ese acto civil está normado por el Código Civil que establece
la modalidad de los contratos. Hay que ver qué previeron las partes que contrataron. Lo que pasa es que el contrato te establece un porcentaje de incremento, pero no especifica cuál es ese porcentaje, sino que partiendo del incremento de los precios de los materiales de construcción, para poner un ejemplo, va a haber un incremento, pero no se te dice que podría llegar hasta el 40% ese incremento. Bueno, pero si ya decía que puede tener un incremento, podemos discutir si puede ser abusivo o no, pero el contrato es ley entre las partes. Eso es lo que establece un acuerdo entre ambos. El artículo 1134 del Código Civil. Ahora, si tú lees el 1135 también del Código Civil, te dice que el contrato, lo parafraseo, no lo digo técnicamente, no solo dice lo que dice, sino lo que el uso y la equidad quieren decir para ese fin. Entonces, siempre va a depender de qué acuerde la gente. Si usted va a comprar en plano, debe quedar claro si hay aumentos, quién los asume. Es más decente que lo asume el constructor porque él debe hacer una proyección. Ahora, como es un contrato civil, las partes pueden acordar lo que entiendan que conviene a su caso. La señorita me hizo una pregunta. ¿Terminé con los proyectos de ley o sigo mencionando otros? Yo decía que dentro de esos proyectos de ley, vamos para allá. ¿Cuáles son los que van, digamos, directamente a la romana? A la romana. Hay algunas cosas que nosotros los legisladores hacemos como solicitud de resoluciones, que no tienen el rango ni la categoría de ley. Y se cumplen tampoco. Pero que son las no le hacen caso a eso. Las que procuran que se hagan cosas puntuales para tu provincia, porque excepto una escuela, el nombre de una calle, una cosa así, la generalidad es que las leyes son de aplicación nacional. Entonces, en el caso nuestro, yo pretendo gestionar para el municipio más grande de La Romana, que es Villahermosa, que se establezca una subestación eléctrica. Debe ser el municipio donde más gente muere electrocutada por la inestabilidad y todo eso. Eso pasa con mucha regularidad allá en el municipio de Villahermosa. Entonces, si logramos que el gobierno establezca una subestación eléctrica, mejoramos la calidad del servicio y también que el gobierno se encargue de hacer conexiones adecuadas. Hay una regulación también. La mayoría de las personas allá se han instalado de manera autónoma. Está también respecto al municipio de Villahermosa, que estamos trabajando para que se establezcan instalaciones deportivas que estén dentro del municipio de Villahermosa, y también le hace falta un acueducto. Todo eso lo podemos pedir a través de resoluciones que, como dice Gilbert, a veces los ministros ni el gobierno atiende, pero en ocasiones sí. Entonces, también en Villahermosa está un juzgado de paz que fue aprobado en el 2006. Y no funciona. Pero no lo han instalado. Entonces, dentro de esta labor de gestionar, un juzgado de paz es el principal que para tiene más contacto con la sociedad. A funcionar. Sí. Y ya eso no le corresponde directo al Congreso, sino al Poder Judicial. Pero como diputado tengo la habilitación legal para hacer las gestiones. Entonces, de Pérez, digamos, vamos a las reformas. Hay varias reformas. La constitucional, próximamente la fiscal. Vamos a abordar la constitucional. Si ustedes van a apoyar esa reforma. Te quiero pedir, antes de pasar esto a la reforma, que me dejes citar dos proyectos más de los que tengo. Adelante. Yo tengo 12 proyectos en este momento. 12. 12. Te pido que me... ¿Estaba preparado antes de llegar? Y la mayoría los escribí antes de ser diputado. Pues yo no era candidato a diputado, pero esa es otra historia. Sí. Muy bien. Tengo uno que tiene que ver con la pensión alimenticia. A mí me parece injusto, Paola, Gisette, que una mujer que le da la bendición a un hombre de tener un hijo con él, entonces que después este hombre se evada para cumplir sus obligaciones. Yo he escrito un proyecto de ley que tiene que ver con la pensión alimenticia, que incluye la limitación civil de los incumplidores con esta obligación. Limitación civil. Sí, un hombre que no mantiene a sus hijos no debe ser considerado candidato para puesto de elección popular, tampoco para contratar con el Estado. No debe renovar licencia de conducir, licencia de porte y tenencia de arma de fuego. Hay una serie de limitaciones que tú tienes que establecer para forzar el cumplimiento. Pero hay una limitación que ustedes tendrían que entonces modificar la Constitución, porque lo de aspirar a un cargo es la propia Constitución que lo establece. No, la Constitución establece elegir y ser elegido como derecho, ¿verdad? Exacto. Pero con reserva de ley, de acuerdo a lo que determine la ley. Entonces, todas las veces que la Constitución diga de acuerdo a lo que determine la ley, pueden haber algunas limitaciones. Para objetar eso, tiene que haber una sentencia que tenga la cosa irrevocablemente juzgada para que tú pierdas tus derechos. No necesariamente. Tú no lo estás perdiendo, entran en suspensión hasta que cumplas una condición. No estás al día con el mantenimiento de tus hijos,
suspendido determinados derechos, te pones al día, se reanuda. Fíjate que si una persona no tiene papel de buena conducta, no puede inscribir la candidatura. No se modifica la Constitución para eso. Entonces, hay otras modalidades de cumplimientos también. Aquí nosotros tenemos la prisión suspensiva de 2 años. Sí. Entonces, ¿qué dicen algunos incumplidores? Me tiro 2 años y se acabó. Yo preso no te puedo mantener. Entonces, yo propongo que tengamos prisión nocturna y de fin de semana, donde el lunes a las 6 de la mañana te permito que te vayas a trabajar y el viernes a las 6 tienes que venir. No acepto excusa con eso. Pero muchas de esas cosas no son invenciones mías, ya funcionan en otros países. Sí. Y el tema del seguimiento, que para mí es lo más dramático con las mujeres. Que cuando ustedes ven, aquí ustedes reportan mucho, ustedes le llaman feminicidio, yo no le llamo así, pero para no entrar en términos técnicos, eso sería o un conyugicidio o un homicidio. Un homicidio, a mí no me gusta ese término. Entonces, pero para no entrar en esas disquisiciones ideológicas, claro, me quedo en el punto de que cuando tú verificas, casi siempre la mujer tiene un proceso de pensión alimenticia. Entonces nosotros tenemos que exonerar a la mujer de eso. ¿Cómo la podemos exonerar? ¿Por qué no bancarizamos a todas las madres de manera que sea a través del Banco del Estado donde el incumplidor tenga que hacer el pago de la pensión alimenticia? Y ante el incumplimiento, el sistema genere una alerta y sea el Ministerio Público que persigue y no la mujer. Entonces está siendo hecho la bancarización a través de Banreservas. Sí, pero no para el fin que estoy diciendo. Okay. O sea, nosotros tenemos que exonerar a las mujeres de esa persecución para protegerlas. Busquen todos los feminicidios, vuelvo a repetir, es un término que no utilizo, pero para no entrar en disquisiciones técnicas, que ustedes han reportado, tanto en este como en los demás canales de este grupo, y verán que casi siempre hay un proceso de pensión alimenticia. Entonces, exoneremos a la mujer de eso. Está bueno esa ahí, pero también, a ver, no sé si agregarle ahí, que el empleador de ese incumplidor se le mande una notificación para que mensualmente, ya está automáticamente, ese dinero vaya a la cuenta. Eso está en que ella no tenga que verlo. Está en el código del menor, la ley 13603, ya está eso. Ahora, tenemos también que establecer trabajadores sociales en los tribunales, alguaciles que notifiquen sin costo para la mujer, porque también tú tienes una mujer que está pidiendo por pensión alimenticia, tiene una serie de gastos, tiene que contratar los servicios legales y las audiencias le caen hasta 6 meses después. O sea, tenemos un sistema que opera con mucha injusticia para las mujeres y tenemos que resolver eso. Por último, en ese mismo punto, la inversión del faldo de la prueba para mí es fundamental en el tema de la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber, o digamos, si mi señora quisiera saber cuál es el movimiento de mi cuenta, tiene que ir al tribunal, el tribunal dará una sentencia, notificar y esperar que se ejecute. Proceso largo. 6 meses no lo tiene. Sí. Sin embargo, si se invierte el faldo de la prueba, ella dice, él gana 200,000 pesos mensual. Si yo quiero probar que no es así, yo voy al banco y en 5 minutos me dan la comunicación que dice cuál es el movimiento y me lo da también mi empleador. Invirtamos el faldo de la prueba en beneficio de la mujer también para protegerla de todas estas cosas que estamos viendo. Interesante. Ahora vamos a la reforma. El último proyecto, bancarización de las personas, no importa su historial crediticio. Okay. ¿Por qué? Supongamos que Gilbert hace 10 años tuvo dificultades económicas y quedó mal. Sí, yo estaba en clase mucho. Lo ponemos rojo como está vestida la señorita Gisette. Lo pone rojo como está Gisette. Consigue trabajo, pero la empresa dice, bueno, aquí solo pagamos electrónicamente. Si no tienes una cuenta, no te contrato. Ay, sí. Entonces, tenemos que resolver eso, porque hay una cartera de desempleo que la genera la propia burocracia estatal que no es necesaria. Entonces, vamos a la reforma. Sí, ¿ustedes van a apoyar la reforma o no? Muchas gracias. La constitucional. No, hasta donde va el proyecto, el Partido Fuerza del Pueblo no va a votar por la reforma. De hecho, nosotros consideramos que no es necesaria y podemos discutir los 4 puntos. ¿Cuáles son los puntos chocantes? Es que los 4 puntos, cuando tú los ves, el que parece tener mayor fuerza y peso social es la no reelección indefinida, ¿verdad? Pero ya está en el artículo 124 de la Constitución vigente. O sea, para el no establecimiento de la reelección indefinida ya está en el artículo 124 de la Constitución. Segundo punto que el presidente enarbola como su bandera, Ministerio Público Independiente. Hace diferencia en que yo elija al caballero, a Rafaelito, y escriba, he elegido a Rafaelito para que sea
mi procurador general a que yo venga donde usted y le diga, vamos a elegir a Rafaelito para que sea procurador general y solo someto a Rafaelito, ¿hace alguna diferencia? No hay diferencia. Entonces, no hace diferencia. Esa es la segunda modificación más importante que presenta el presidente de la República, con los ingredientes de inamovible. Por 2 años. Por 2 años en este momento, que le resta independencia, porque un procurador que quiera ser ratificado en el cargo, ni siquiera porque lo necesite, sino por un tema de decir, si me ratifican quiere decir que lo hice bien, se tiene que portar. Va a atender a quien lo... Se va a portar bien con papá, sí, con el que lo puso. Sí. Entonces, yo prefiero el modelo que tenemos en la actualidad, y si no es ese modelo, que sea un procurador general que lo nomine y lo elija el presidente de la República, o lo nomine y se lo mande al Senado. Pero eso de llevarlo al Consejo Nacional de la Magistratura, a proposición única del presidente, no interna, sino única, no tiene ningún caso. Además que he visto que la propuesta del gobierno respecto a este punto confunde Ministerio Público y Procurador General de la República. Lo confunde. Porque son 2 cosas diferentes. Absolutamente, pero además, países como Guatemala y Perú, que tienen el famoso Ministerio Público Independiente, en el caso del Perú, en 10 años 7 presidentes. Sí, así es. Eso hablábamos ahora. 7 presidentes, entonces no tiene sentido. ¿Por qué el presidente actual de la República quiere divorciarse de su deber y obligación de dirigir la política criminal del Estado? No tiene caso. Para mí sería bastante riesgoso que se concrete eso que el presidente de la República está proponiendo. Hay otros 2 cambios. Unificación de las elecciones. Que es la unificación de las elecciones, es, a mi juicio, el más noble de los propuestos ahí. Ahora, la verdad es que la democracia funciona con más democracia. Yo pienso que si se va a tocar la Constitución, en vez de unificarla, lo que deben es espaciarla por 2 años, como estuvo hasta el año 2012. Es lo que entiendo que es lo más sano para la democracia. Ciertamente 3 meses entre una elección y otra como que es complicado, pero unir 7 niveles de elección para el mismo día, donde aquí lo hacemos todo manual, 3 meses después habrán regidores. A propósito, la Junta va hoy al Congreso a fijar su posición con relación a eso. Sí, yo soy miembro de la comisión. Trabajo para la Junta, ¿eh? Yo soy miembro de la comisión bicameral, entonces tendré la oportunidad de participar, entrevistarlo y votar en cualquier resolución que se vote en esa dirección. La Junta solo va a fijar su posición sobre ese aspecto. Sobre ese, sí, le invitamos solo ¿Es miembro de la comisión que va a elegir los nuevos miembros de la Junta? No, eso es en el Senado, en la Cámara de Diputados, de la comisión bicameral, que estudia el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Ok, perfecto. Entonces, ¿Usted está de acuerdo que la Junta continúe? Me queda... sea parte. Eso hay que darle un poco más de tiempo. Me quedan 2 cuestiones de la reforma constitucional, que es un cambio de denominación de Procurador General Administrativo a Abogado General de la Administración Pública. Eso es un cambio inocuo. Tiene una cosa que, aparte de la denominación, cambia, que ya no pertenecería al Ministerio Público, sino que sería aparte. Ese es un cambio que no es inocuo. Ahora, de que se llame Procurador General o Abogado, no deja de ser algo semántico. Y el que más pienso que me preocupa a mí, no porque sea diputado en este momento, porque yo fui el diputado más votado en mi jurisdicción. Soy el único de oposición. La reducción de los diputados. Sí, me preocupa porque es que la democracia, el artículo 4 de nuestra Constitución y el 268 hablan de que nuestro gobierno es esencialmente civil, democrático, republicano y representativo. La representatividad se hace en base a números. Entonces, no comprendo cómo es que aumentamos la democracia reduciendo el número de representantes. Eso no lo entiendo. Hay una discordancia ahí. Sí, pero fíjese además, otro detalle que la mayoría de los ciudadanos no notan, es que en la propuesta de Abinader se aumenta de 5 a 20 los diputados nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la propuesta del presidente no solo quita 53 diputados territoriales, sino que quita 15 más, porque hay 20 que van a ser elegidos sin que nadie vote por ellos. Y eso no van a hacer campaña. Sin que nadie vote por ellos. Así que cuando se terminen de contar los votos, la Fuerza del Pueblo sacó tanto, le tocan tantos diputados nacionales. Serán 20 vagos. Entonces, eso es
No diría eso, porque hay 5... Eso es dado, mira, tú vas a ser diputado y te inscriben allá, por el porcentaje del partido. Ahora hay 5. ¿Eso no coge sudor? Y son muy laboriosos los 5 que tenemos, son muy laboriosos, pero lo que critico y cuestiono es, me quitas un número de representantes y además me privas de elegir una parte de esos representantes. Para mí es el punto más riesgoso, porque además deja en la mente subconsciente del colectivo que los diputados hacen tan poco que tenemos que reducirlo. Sí. Y por último, en ese punto, es que si reducen, ¿quiénes van a ir al Congreso? Los que venden droga, los que tienen dinero que no han trabajado. Hay gente que llegó al Congreso, como mi caso, sin inversión económica. Hay muchos así. ¿Y hay ahora de los que llegaron con apoyo del narcotráfico? Me parece que sí, no tengo constancia de eso, pero lo que quiero decir es que... Pero usted como que le huele eso. Que si se, no, por favor comprendan lo que digo. Es que si en una competición, digamos en la romana, que somos 4, si se reduce a 2 o 3, los que hemos ganado nuestro dinero trabajando o que lo ganamos el día a día trabajando, no podremos competir. No, tenemos que dejar la Cámara de Diputados al narcotráfico, al dinero mal habido. Entonces, ese es otro riesgo que entraña en sí la reducción del número de diputados. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos. Muchas gracias, muchos temas que ampliar. Muchos temas quedaron pendientes. Muchos Paola, proyectos. Uno de los diputados brillantes que llegó ahí, ¿eh? Y ojalá. ¿Relación con el senador? Bien. Con Eduardo, muy buena. Tenemos una muy buena relación desde antes de él ser diputado y él de... Ya ustedes saben, un honor estar aquí. Bueno, señores, a ustedes también un honor para nosotros haberles informado como cada mañana a través de Telecentro, Canal 13. Continúe con nuestra programación. Será hasta mañana cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día.